Orfeo es el músico más famoso de la mitología griega, conocido con el mismo nombre en el mundo romano. La mayoría de las versiones coinciden en que su padre es el rey tracio Eagro, aunque algunas mencionan a Apolo, dios de las artes y la música. Su madre es una musa, ya sea Calíope Clio o Polimnia, Menipe, hija de la Edo Tamiris, o bien una de las Piérides, 9 hijas del rey Piero, todas ellas virtuosas musicales. Se cita entre los hermanos de Orfeo a Himeneo, dios de los cantos ceremoniales, Lino y Yálemo, personificaciones de distintos cantos fúnebres, o Marcia, sátiro que tocaba la flauta doble. El vínculo de Orfeo con la poesía, la música y las artes es evidente en su genealogía. Se dice que heredó la lira de Apolo y las musas le enseñaron a tocarla. Su técnica y sus dotes eran tan maravillosas que los animales, los árboles y las piedras lo seguían hechizados cuando cantaba y tocaba la lira. Los robles de las montañas de Tracia adquirían posturas grotescas por las danzas de sus ramas, los pájaros planeaban alrededor de Orfeo, los peces saltaban del agua y los hombres se tranquilizaban. Orfeo también tocaba la cítara y se lo vinculaba con su creación o con haber aumentado el número de sus cuerdas de 7 a 9 en deferencia a las musas. En la expedición de los argonautas, su talento musical fue crucial y actuó como el sacerdote del Argo. Orfeo no remaba, sino que guiaba con su música a los remeros, tranquilizaba a los tripulantes en las tempestades y aplacaba el viento y el fuerte oleaje con sus cantos. Convenció al resto de argonautas de acudir a la isla de Samotracia para iniciarse en los misterios de los cabiros, divinidades que protegían a los marineros. Aconsejó a los tripulantes que levantaran altares en honor a dioses como Apolo, para contar con su favor en distintos puntos, y cantó mientras las sirenas trataban de seducir a los argonautas con sus dulces voces. La melodía de Orfeo era mucho más poderosa y los marineros ignoraron a las peligrosas aves con rostro de mujer. Orfeo también es mencionado como rey de Tracia y fiel seguidor del dios del vino, Dionisio. Su abuelo Cárope había ayudado a Dionisio a instaurar su culto caótico en la región, por lo que fue recompensado con el trono y el gobierno de los bisontes, odrisos y macedonios, entre otros pueblos. Eagro heredaría la corona y posteriormente Orfeo. No obstante, el mito principal de Orfeo revela que se casó con una hermosa ninfa dríade llamada Eurídice, pero ésta murió por la mordedura de una serpiente cuando huía de Aristeo, dios rural que intentó forzarla. Ovidio menciona que la muerte se produjo antes de la boda, mientras Eurídice paseaba por las praderas con otras ninfas. En cualquier caso, Orfeo descendió desesperado a los infiernos por una gruta para recuperar a su amada. Convenció al barquero Caronte para que le llevara al mundo de los muertos gracias a su canto y consiguió dormir a Cerbero con el sonido de su lira. Tras superar estos obstáculos, Orfeo consiguió que el dios Hades le recibiera y utilizó sus únicas armas, el canto y la lira. Se cuenta que todas las almas de los muertos se conmovieron profundamente y que incluso los condenados que sufrían torturas eternas pudieron descansar aliviados unos instantes. La rueda de Ixión se detuvo, la roca de Sísifo se mantuvo en equilibrio, Tántalo olvidó su hambre y sed, el águila dejó de devorar el hígado de Ticio y las Danaides pararon de llenar su tonel sin fondo. Hasta las erinias lloraron por única vez en su vida. Fue tal la belleza de la melodía de Orfeo que Hades y Perséfone permitieron que se llevase a su amada con una sola condición. Durante el camino de vuelta no debía mirar atrás o el alma de Eurídice quedaría encerrada para siempre en el inframundo. Sin embargo, al poeta le asaltaron las dudas acerca de la veracidad de las palabras de Hades cuando había llegado casi a la luz del exterior y desconfiado miró atrás un instante para comprobar si Eurídice lo seguía, pero solo pudo ver cómo el alma de la ninfa era arrastrada de vuelta a los infiernos, muriendo por segunda vez. Orfeo trató de recuperarla nuevamente, pero Caronte se mantuvo inflexible y no le permitió subirse a la barca. Así fue como, desconsolado, Orfeo regresó al mundo de los humanos. A partir de aquí existen varias versiones de su muerte. En la mayoría fue asesinado por las mujeres tracias durante su estado de trance extático como vacantes del dios Dionisio, aunque las razones varían. En primer lugar, las mujeres querían mantener relaciones con el poeta, pero este se mantuvo fiel a Eurídice, por lo que las Ménades, que se sentían insultadas, lo asaltaron con gran violencia y descuartizaron su cadáver. En segundo lugar, las vacantes lo mataron porque ya no sentía afecto por las mujeres,
mujeres, sino por muchachos jóvenes, siendo Orfeo el primero que instauró en la región Tracia la pederastia, entendida como relación homoerótica entre un Erastés y un Erómenos. Uno de sus favoritos era Calais, hijo de Bóreas, el viento del norte, que soplaba desde Tracia. Calais había sido también argonauta como Orfeo. En tercer lugar, Orfeo instauró unos ritos mistéricos en honor a Helios Apolo tras su regreso de los infiernos y dio la espalda a Dionisio, por lo que éste lo castigó incitando a las bacantes a que le dieran muerte de forma violenta. En cuarto lugar, las Ménades habían sido excluidas de los ritos que instauró. Los hombres eran los únicos permitidos y debían abandonar las armas en la puerta de la casa de Orfeo para iniciarse en los misterios. Las bacantes celosas agarraron las armas una noche y mataron al poeta y a sus adeptos. En quinto lugar, las Ménades lo habrían matado como parte de una maldición pronunciada por Afrodita. Cuando ésta y Perséfone rivalizaron por el amor de Adonis, la musa Calíope actuó como juez y dispuso que el joven pasara medio año con cada una. Como castigo por su decisión, Afrodita incitó a las mujeres tracias a acabar con Orfeo, hijo de Calíope. Por último, una versión señala que no fueron las Ménades, sino Zeus quien mató al músico con uno de sus rayos, irritado por las revelaciones místicas que hacía tras su regreso del inframundo. En cualquier caso, tras su asesinato, Orfeo pudo reunirse por toda la eternidad con su amada Eurídice. Las Ménades trataron de purificarse tras el horrible crimen, bañándose en el río Helicón. Este se secó para no ser cómplice del asesinato y cambió su nombre a Bafira. El resto de dioses tampoco aprobó la muerte violenta de Orfeo, y Dionisio, su único defensor, tuvo que convertir a sus fieles seguidoras en encinas, a modo de condena. Como castigo, los maridos tracios hirieron con púas a su esposa, iniciándose la costumbre tracia por la que todas las mujeres se tatuaban. La naturaleza también lloró la muerte de Orfeo, las ninfas se entristecieron, los árboles se desprendieron de su hoja y los ríos crecieron con sus lágrimas. Las musas, por su parte, recogieron los miembros del músico y los enterraron en Liebetra, al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores aún hoy cantan melodiosamente en honor del difunto. Un oráculo de Dionisio reveló que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería arrasada por un cerdo. Todos se burlaron del vaticinio hasta que un día de verano un pastor se durmió sobre la tumba del poeta y Orfeo se introdujo en su cuerpo para cantar himnos que atrajeron a los labriegos. Tantos acudieron al lugar que el monumento funerario se vino abajo y el sarcófago con las cenizas del músico quedó aplastado. Esa noche una tormenta hizo que se desbordaran las aguas del río Sis, que en griego significa cerdo, y la inundación devastó la ciudad, cumpliéndose el oráculo. También se cuenta que Calíope llevó la cabeza de Orfeo hasta la isla de Lesbos y la guardó en un santuario para ser venerada, o bien fueron las Ménades quienes arrojaron los miembros al río y la cabeza y la lira llegaron a Lesbos, cuyos habitantes comenzaron a rendirles tributo. Por este motivo, la isla fue un lugar clave en el desarrollo de la poesía lírica, con autores oriundos como Safo o Alceo. La lira también pudo ser transportada al cielo como constelación, mientras que el alma de Orfeo pasó a los campos elíseos, donde continúa cantando para los bienaventurados. La tumba de Orfeo también se ubicaba en la desembocadura del río Meles, en Asia Menor. En Tracia se declaró una peste tras su asesinato y un oráculo reveló que era un castigo por el crimen. Para aplacar la enfermedad, los habitantes debían recuperar la cabeza del cantor y honrarla. Los pescadores la encontraron en la desembocadura del Meles, aún sangrando y cantando, y pudieron acabar con la peste. En el arte, Orfeo suele aparecer representado como un joven de belleza ideal, vestido con túnica roja o semidesnudo, tocando la lira o la cítara, su principal símbolo. Le acompañan las bestias, que lo siguen con su melodía, o su esposa Eurídice, normalmente en el momento en que regresa a los infiernos por la imprudencia de Orfeo. Se trata de un personaje muy importante en la religión grecorromana, alrededor del cual se llegó a construir la teología órfica, que incluye gran variedad de composiciones atribuidas a esta figura mítica. Sin embargo, solo se han conservado dos: los himnos órficos, compuestos por 87 poemas, o el poema de las Argonáuticas órficas.
El orfismo tuvo gran influencia en época helenística, especialmente en Tracia, y estaba asociado a prácticas y creencias religiosas ligadas al descenso de Orfeo al inframundo y los misterios que instauró a su regreso. Varios expertos subrayan la importancia de la religión órfica en la configuración del cristianismo primitivo y su iconografía. Cabe destacar que Orfeo es mencionado como el fundador de los misterios de Eleusis en algunas fuentes, junto con Dionisio. Otra tradición revela que Orfeo era antepasado de Homero y de Hesíodo.